¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro video. Esta vez nos encontramos en el servidor de prueba con el acontecimiento de Año Nuevo Chino. Les vengo a traer toda la información sobre este acontecimiento, la nueva montura del pescado, la mascota panda, el nuevo set mítico dragón rojo, los mejores tips para poder obtenerlo. Sin mucho más que decir, empecemos con el video. Para empezar con este acontecimiento, hablemos de las barras. En la primera tendremos la novedad de este acontecimiento, que será las nuevas monedas de linterna. Tendremos un total de 1600 monedas de linterna. Entre otras recompensas tendremos lo típico de huesos de dragón, elixir de dragón para conseguir huesos, petardos de dragón que serán para las entradas para poder ingresar al acontecimiento, un disfraz de la categoría temporada del anterior acontecimiento y al finalizar un nuevo efecto Red Lantern. Para comenzar con este acontecimiento tendremos que ir al centro de Kinshil y tomar las siguientes misiones. Con estas desbloquearemos la receta para poder fabricar esencia de zanahoria. Posteriormente tendremos que tomar la segunda misión, donde nos enviará al árbol de la suerte, donde podremos fabricar el siguiente objeto: caja de galletas de la fortuna. Para poder fabricar esta caja necesitaremos 10 harinas, que las podremos obtener de este mismo árbol, 5 leches que nos costarán 500 andermantes y 10 extractos de vainillas que las podremos obtener dentro del acontecimiento al derrotar al jefe o por 1000 andermantes. Dentro de estas cajas obtendremos una galleta de la fortuna, que nos podrá dar las siguientes recompensas: montura de dragón rojo, la nueva mascota panda, la montura de pescado y otras tantas recompensas que las estarán viendo en pantalla. Una vez dicho eso, empecemos con lo más importante del acontecimiento. Añadieron un nuevo conjunto mítico de dragón rojo. Este set estará compuesto por 3 piezas: casco, cinturón y manto. Para empezar con las estadísticas de este nuevo conjunto, en el mago, al utilizar 2 piezas obtendremos la siguiente bonificación: al utilizar la pirobola nos duplicará esta habilidad, por ende duplicaremos el daño de ella. Por otro lado, al lanzar el guardián de llamas, este perforará o atravesará a 2 enemigos. En cuanto al bono de 3 piezas, será el siguiente: nos aumentará el daño del meteoro en un 550%, la explosión o aniquilación de fuego reduce las resistencias al fuego de los enemigos golpeados en un 30% durante 45 segundos. Y por último, cada vez que la pirobola golpea a un enemigo tendremos un 70% de probabilidad de activar un meteoro de caída rápida que sigue a este enemigo. En cuanto al cazador, tendremos el siguiente bono por utilizar 2 piezas: cada vez que el disparo de precisión o el disparo múltiple golpee a un enemigo, nuestras invocaciones obtienen un 20% de armadura y de resistencias, aparte de un 20% de daño durante 10 segundos, que se podrá acumular hasta 50 veces. Al utilizar 3 piezas, cuando utilicemos la habilidad Pacto Salvaje, mayormente conocida como el lobo, con el talento Vínculo de Amistad, invocaremos un Nian que combatirá junto con nuestro lobo. Las estadísticas del Nian dependerán de nuestro personaje. Tendremos un 400% más de daño y un 1000% de vida según nuestras estadísticas en el personaje. Nian tendrá las 2 siguientes habilidades: barrido, donde Nian golpeará frente a él infligiendo un 200% de daño a los enemigos en la zona. En segundo lugar, el aullido aumentará la velocidad de movimiento en un 10% y la velocidad de ataque en un 100% de las unidades aliadas durante 10 segundos. Por otro lado, el mecánico a vapor. Al utilizar 2 piezas obtendremos el siguiente bono: cuando activemos la habilidad enano férreo, nuestra vida aumentará en un 500% más. Por utilizar 3 piezas del conjunto, mientras estemos con el enano férreo activo, podremos utilizar el lanzallamas y infligirá 1500 más de daño, pero consumirá 50 de vapor adicional. Y por último, el guerrero dragón. Al utilizar 2 piezas, cada vez que golpeemos a un enemigo con el ataque de ira o el impulso furioso, obtendremos una acumulación de ira de dragón despertado. Esta se podrá acumular hasta 20 veces. En cuanto al bono de 3 piezas, cuando obtengamos el número máximo de acumulaciones, obtendremos el bono furia verdadera, que nos otorgará 120% de daño aumentado. Para obtener este conjunto tendremos que volver con el árbol de la fortuna en Kinshil y tendremos los siguientes comercios. Cada pieza nos costará 10.000 monedas de linterna, por ende necesitaremos un total de 30.000 monedas para poder obtener todo el set completo. Entre otros comercios tendremos la montura del pescado por 4000 monedas y junto con otros disfraces, mascotas y efectos para la bolsa del coleccionista. También en la tienda por andermantes podremos obtener la nueva mascota del panda por 100.000 andermantes. Esta nos aumentará un 20% de las monedas de linterna obtenidas, que por cierto, según las rondas que estuve realizando, no recomiendo comprar, ya que la cantidad de monedas obtenidas son muy poquitas. Para poder ingresar al acontecimiento necesitaremos petardos de dragón, donde
dependiendo la dificultad necesitaremos una cantidad en especial, donde por ejemplo en sanguinario necesitaremos 2 entradas. En pantalla les dejaré la cantidad dependiendo cada dificultad. Dentro del mapa tendremos que eliminar a los 4 guardianes con la esencia del acontecimiento, que la podremos craftear en el banco de cocina en Kinshil una vez que tengamos las recetas de los diferentes NPCs de la ciudad, ya sea con misiones o directamente comprándolas con monedas de cocina. También esta esencia la podremos comprar directamente con Andermantes de la tienda. En segundo lugar nos enfrentaremos a unas oleadas de esqueletos donde podremos utilizar cualquier tipo de esencia y ahorrarnos las del acontecimiento. Por último y en tercer lugar tendremos que enfrentarnos a Nian, donde nuevamente necesitaremos la esencia del acontecimiento para derrotarlo. Al finalizar obtendremos 10 extractos de vainilla para poder fabricar la caja de galletas que mencionamos anteriormente. Estuve realizando varias rondas en el acontecimiento y según la información que nos proporcionaron obtendremos la siguiente cantidad de monedas de linterna en cada dificultad. En sanguinario obtendremos entre 80 a 90 monedas de linterna. Por ende, si para poder conseguir el set completo necesitaremos un total de 30.000 monedas, tendremos que realizar 375 rondas en sanguinario, que equivalen a un total de 750.000 andermantes aproximadamente, teniendo en cuenta que cada petardo costará 1000 andermantes y necesitaremos 2000 para ingresar al mapa. Por otro lado, en la dificultad inclemente serán 850 rondas para poder obtener las 30.000 monedas. En este caso nos ahorraríamos los 3700 pasajes infernales, pero tendríamos que hacer el doble de cantidad de rondas. Algo muy importante será que para poder realizar cada ronda también necesitaremos una gran cantidad de esencias, que eso nos costará más andermantes. Y por último, algo que me estuvieron comentando bastante, recuerden que al fabricar las galletas de la fortuna podremos tener suerte y obtener una entrada para ahorrarnos 500 andermantes, comprando las 5 leches y farmeando los extractos de vainilla en las dificultades menores, que al parecer no pedirán entrada para poder ingresar, aparte de probar suerte con la mascota del panda para obtener más monedas en cada ronda. Esto dependerá de la suerte de cada uno. Así que nada gente, espero que les haya gustado y servido el video, sobre todo sobre el acontecimiento. Recuerden compartir, darle like y que estoy en Twitch y en Kick casi todos los días haciendo streams. Sin mucho más que decir, nos vemos en un próximo video. Chau chau. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.